Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos, para los que están llegando nuevos. Y en este video, como ya leyeron el título, vamos a hablar del Miss Charm y el desfile en traje de baño. Esa preliminar, esa competencia en traje de baño que nos dejó infartados. Me encantó la producción. Lo que no me gustó fue esas tomas tan garrafales, tan horribles que realizaron. No me gustó para nada. Lo que sí me gustó que lo hicieron en una piscina. La ambientación se veía bastante bien. Esas tomas horribles. Lo que sí aplaudo por parte de ellos es que ese respeto hacia los fanáticos. Emitieron un comunicado pidiendo disculpas por esa transmisión tan horrorosa que hicieron. Y me parece muy bien que arranquen con el pie derecho, porque sin fanáticos no hay patrocinantes y no hay concurso. Gracias a nosotros es que esos concursos se realizan, porque el público es quien ve por supuesto esos certámenes y quienes le damos valor. Y me parece bastante bien que se hayan disculpado. Yo quiero saber cuáles fueron tus favoritas, cuáles te gustaron más. Déjamelo saber en los comentarios. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. La primera candidata es Argentina. Esta mujer salió muy pero muy bien. Me encantó esa cola alta que se realizó. Salió muy elegante, clasuda, con una pasarela no tan arrolladora, pero me encantó. Ese rostrazo que tiene esa niña, divino, 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 espectacular. Buen cuerpo, me gustó. Ahora estamos viendo a Bangladesh. A ella le faltó como sazón, le faltó más menear esa cintura, sonreír sobre todo, sonreír. Que eso es lo que a mí me gusta en una pasarela en traje de baño. Ella estaba como muerta, como seca en esa pasarela. No me gustó tanto, no fue de mis favoritas. Le faltó más charm, más, tú sabes, sazón, ese picor. Ahora estamos viendo a Bolivia, cuerpazo de Bolivia. Rostrazo, me encantó que se colocara el cabello súper liso, la hacía ver más estilizada. El color del traje de baño también le quedaba muy bien a su piel, porque ella es súper blanca. Esa cinturita que se gasta Bolivia, divina. Buena pasarela, buena proyección, lo hizo bastante bien, me gustó. Ahora estamos viendo a Brasil, bellísima. Rostrazo que tiene esa niña, me encantó que siempre estuvo sonriendo, y eso es lo que a mí me gusta en una pasarela de traje de baño. Quizás le faltó un poco más de pasarela, en ciertos momentos sentí que iba más caminando, pero me gustó. No me gustó la parte de atrás del traje de baño. Ahora estamos viendo a Cambodia. Amé su traje de baño, le quedaba muy bien. Por supuesto la hacía ver más estilizada, kilométrica, el cabello. Mami, sonríe, te faltó sonreír, sonrisa. Esa parada de poses me gustó también. Le faltó fue sonreír sin duda alguna, ver que se está disfrutando el momento. Ahí estamos viendo a uno de los rostros más bellos del concurso, Chile, divina. O sea, Chile, mi amor, me encantó que se colocara esa cola, porque le despejaba mucho más el rostro, pero le falta salero, le falta algo. Creerse el cuento, mi amor. Ahora estamos viendo a China. Tiene la intención, pero ahí le falta algo. Iba como esas piernas iban como muy mecánicas, como no sé, me siento incómoda, no me gustó para nada. Le faltó más expresión en el rostro, estaba como fastidiada, no sé. Eso es lo que sentí yo, o no sé si es porque es del continente asiático. Ahora estamos viendo a Colombia. Me encantó el cuerpazo que tiene esta niña, divino. El cabello muy bien colocado, me encantó, buena pasarela. Lo que más me gusta de ella, su sonrisa. Ella sonríe y se ilumina. Quizás no es la más bella del concurso, pero me encanta su sonrisa, y eso es lo que me atrapa, lo que me gusta. Siento que fue de las mejores, buen cuerpazo. Ahora estamos viendo a Costa Rica, que tiene el cuerpo power, mi amor. El cuerpo power. No me gustó tanto el estilismo, quizás estas onditas que se realizó en la parte de adelante. No sé, no fue de mi favorito, aunque debo admitir que la chica se veía bellísima, tuvo buena pasarela. Ya estamos viendo a Dominicana, que ya salió arrasando como Thalía. Con todo, mi amor, cuerpo, actitud, seguridad, contoneo, mami, me lo estás dando todo más todo.
el look que le hacía, me encantó lo de los aretes súper grandes, que por supuesto le hacían llenar mucho más el espacio. Me encantó, sin duda alguna, maravillosa, impecable, de punta en blanco. Así se lleva una preliminar en traje de baño. Ahí estamos viendo a Inglaterra, un poco sosa, un poco... Le faltó salero, mi amor. Ella estaba como una pasarela de diseñador, una pasarela internacional, muy bella, muy buen cuerpo, pero ni siquiera iba modelando. Ella iba ahí a lo que salió. Pero el rostrazo que se gasta esta niña, divino. El cabello en su punto, me gustó. Ahí estamos viendo a Eritrea. También, ella iba caminando, no iba en una pasarela. No me gustó el cabello. Para mí, desapercibida completamente. Ella estuvo allí como que fuera una fans. Ahí estamos viendo a Alemania, que también tiene un cuerpazo. Ella al menos iba con la intención. No fue de mis favoritas, pero bueno, se le vio la intención. No me gustó ese pareo. Quizás no le dio la movilidad necesaria o lo que debía darle. Ahí estamos viendo a India, otra de las candidatas que por supuesto no me encantó, no me mató tanto. El estilismo, fatal. Ella iba caminando allí, modelando. No sé, hay que preguntárselo si estaba modelando, porque la verdad no me gustó tanto. Lo que me gustó era que iba sonriendo. Ahí estamos viendo a Indonesia. Cuerpazo de Indonesia, me encantó su estilismo, la hacía ver más estilizada. Las colas siempre van a ver más estilizadas a las chicas. Y estamos viendo a Japón, que ella iba con toda la intención. Me encantó su pasarela, me encantó ese cruce de piernas cada vez que caminaba, el estilismo muy bien por Japón. Iba disfrutándoselo, iba sonriendo la mujer. Ahora estamos viendo a la candidata de Corea. Casi todas se colocaron cola, casi todas, porque bueno, eso en una pasarela en traje de baño siempre va a ser un plus. Su pasarela normal, básica, pero bien, no es de mis favoritas. Debo decir, no es de mis favoritas. Ahora estamos viendo a otra de las candidatas, y es Malasia. Normal. ¿Me mató? No me mató. ¿Me dejó en shock? Tampoco. ¿A ti te gustó? ¿Es de tus favoritas? A mí no me gustó tanto. Siento que estuvo normalita. A la hora de posar sí me gustó. Su sonrisa no es de las que más me mate. Siento que sonríe como forzado. Ahora estamos viendo a México. Lo de la capa te lo compro. Lo de la flor, ya eso es mucha información. Porque tienes el traje de baño completo. Tienes la capa, tienes la banda, tienes la flor. El cabello suelto. De mucha información. Demasiada. Aunque su pasarela estuvo arrolladora, espectacular, buen manejo de la capa. Yo le hubiese quitado la flor o le hubiese hecho un recogido, algo que le despejara acá la parte del rostro, porque tiene un rostro espectacular. Pero mucha información en ella. Ahora estamos viendo a Mongolia, que fue con una pasarela más suave. Me encantó su capa. Me gustó muchísimo su capa. Quizás no me lo hubiese amarrado en la parte de adelante. Muy exagerado ese movimiento de la capa, como que estuviera molesta, no sé, allí batuqueando allí la capa. Me encantó que iba con buena disposición. Ahora estamos viendo a Myanmar. Me gustaron sus aretes, la parte de arriba, el estilismo. Iba bien, no me mató, pero normalita, me encantó. Se veía como muy Miss, esos aretes grandes, el pelazo. Ahora estamos viendo otra de las candidatas, y ella es la representante de Netherlands, que también iba con una pasarela bastante suave, normalita. Es una chica muy guapa, bellísima, pero le falta pasarela. Esa vuelta no me gustó para nada. Esa sonrisa a la hora de posar no me gustó. El cabello, fatal.
garrafal, no me gustó para nada. Ahora estamos viendo a la representante de Nicaragua, mi amor, ella es una bomba en el escenario. Me encantó que se colocara el cabello súper liso, tiene buen cuerpazo, mucha actitud en la pasarela, mucha seguridad y eso es lo que más me gusta de Nicaragua. Ella es una bomba en el escenario, sonriendo, dándome cabello, dándome pose, dándome estilo, charm, elegancia, me gustó. Otra de las candidatas es Pakistán. Esta niña me parece guapísima y con un potencial increíble que en manos de un buen preparador podría llevarse una corona. Siento que le falta preparación, siento que le falta pasarela, pero me encanta su porte, me encanta su rostro, me encanta su cuerpo, pero lamentablemente no me gustó. Tampoco me gustó lo que se colocó en la cara de adorno. Ahora estamos viendo a la representante de Filipinas. Para ser Filipinas siento que su pasarela no es tan buena, la verdad. No es tan buena. El traje de baño quizás la hizo, le jugó a favor porque la hizo lucir mucho más estilizada, mucho más alta, al igual que la cola que se realizó. Me encanta que siempre estuvo sonriendo, tuvo buena disposición. Ahora estamos viendo a Polonia. ¡Guau! Cuerpazo de esta rubia, me encanta su estilismo, salió con todo, me sorprendió porque es muy difícil ver a las europeas metidas en el papel de reina y ella lo está, me encanta, salió con todo, se ve divina. Esta rubia puede dar un gran batacazo en la final, me gusta muchísimo, me gusta lo que vi. Ahora estamos viendo a la representante de Portugal, otra de mis favoritas, primero por el afro, mi amor. El afro salió divina, sonriendo, de mis favoritas sin duda alguna. Otra de las cosas que la diferenció fue el pareo, que casi ninguna usó este estilo de pareo, siempre estuvo sonriendo. Su pasarela quizás le faltó un poco más de fuerza, pero estuvo bastante bien. Resaltó ya por sus facciones, su afro, siempre estuvo sonriendo, me gustó, de mis favoritas. ¿Es ella una de tus favoritas? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora estamos viendo a la representante de Puerto Rico, dándonos elegancia, ese contoneo, esas facciones, esa mirada, me gustó bastante. No es de mis máximas favoritas, pero me gustó en esta pasarela de traje de baño. Ahora estamos viendo a Rusia, divina, de las máximas. Cuidado con Rusia que puede llegar al top 5. Rusia, buen cuerpo, mucha actitud y seguridad, el pelazo, perfecta, salió, mira, divina. Las europeas me están sorprendiendo en el Miss Charm, además que estuvo muy sonriente, me encantaron las poses, me encantó la pasarela, buena pisada, sin duda alguna, una reina. Rusia, magnífica. Ahora estamos viendo a Singapur. Normalita, no me sorprendió, me pareció normal, no me mató, no me generó, no me arrancó este guau en la pasarela. Me pareció que fue una chica que cumplió, que estuvo bastante bien. ¿Es ella una de tus favoritas? Déjamelo saber en los comentarios porque a mí no me generó este feeling para yo decir, bueno, es una de las máximas. Aunque el estilismo tampoco me gustó, yo le hubiese hecho un recogido porque quizás no es de las más altas del concurso, entonces esto lo hubiese hecho ver más estilizada. Ahora estamos viendo a la representante de Sudáfrica, que esta niña me encanta. Yo le hubiese hecho un laciado, que es el peinado que más se hace en la competencia, aunque este pelo encrespado también le queda súper bien. Me encantó, muy fresca, mucha actitud. Esta niña es arrolladora, sale al escenario y me encanta. Ahora estamos viendo a South Sudan. Esta morenaza es fabulosa, me encantó esa bata que llevaba dándole movimiento, el cabello muy bien, el traje de baño le quedaba súper bello, iba sonriendo, quizás no es de las más guapas entre las morenas, pero se hace destacar. Y aquí siento que destacó la capa, el peinado. Yo le hubiese colocado el cabello hacia atrás, que le despejara aquí adelante. Ahí estamos viendo a Tailandia. Mi amor, Tailandia dándome cadera, dándome cuerpo, dándome cirugía en ese abdomen, mi amor. La que necesito yo. Pero me encantó. Sale muy linda Tailandia. Yo lo hubiese, esa cola está muy corta. Yo lo hubiese hecho un moño o el cabello montado.
Ahí estamos viendo a Ucrania, que me parece una Barbie esta niña, espectacular, divina, cuerpazo, tiene un charm, una actitud en la cara, unos gestos, una cosa, buena pasarela. No me gustó el peinado, es más, siento que ni siquiera se peinó, siento que ella salió así, con lo que fue. Porque no se ven unos rulos definidos o un laceado o el cabello montado, no me gustó tanto. Ajá. Ahí estamos viendo a Venezuela. ¡Guau! Quizás estamos aburridos de ver tanto esa cola en ella, pero es lo que mejor le luce y la que la hace ver estilizada y más bella. Me encantó. Me encantó. Traje de baño, pasarela, actitud, pose. Sin duda alguna, disculpen, maravillosa. Venezuela, de las máximas y de las mejores en este desfile. Vietnam, allí la estamos viendo, guapa. Me encanta que ella iba como sobrada, con actitud. Véanme, aquí estoy, soy bella, estoy con mucho estilo, con mucho garbo. Me encantó esa actitud, salió como con actitud de modelo. Le faltó sonreír más. Me gustó su cuerpo, me gustó el traje de baño, pero no el color. El modelo está muy lindo, pero no el color para ella, porque bueno, ella blanca y ese color dorado no le hacía lucir tanto. Ahí estamos viendo a la representante de Gales, una rubia maravillosa, pero que en pasarela cae totalmente. Le faltó fuerza, proyección, iba como que... Véanme, aquí estoy, ya, apúrense, quiero que termine esto ya. El traje de baño me gustó, el cabello, pero sosa. Ahí estamos viendo a la representante de Zambia, que ya se diferenció del resto de las candidatas por ese peinado tan particular, muy propio de su país, sonriente. Eso me gustó, me atrapó con su sonrisa. Quizás su pasarela no sea de las mejores, pero me atrapó con su sonrisa, estuvo bastante simpática y eso también cuenta en la pasarela. Le faltó quizás detenerse y posar mejor. Bueno, mi gente, esto fue mi reacción a la competencia en traje de baño del Miss Charm 2023. Ahora yo quiero saber cuáles son tus favoritas. Pues déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. La que se sigue manteniendo, por supuesto, Dominicana, Venezuela. Me lo están dando todo más todo. Dominicana espectacular. Rusia, esta rubia, mi amor, salió con todo. Me encantó, divina, proyectada. Siento yo que las latinas están muy fuertes. Nicaragua también me encantó. Colombia, espectacular. La que se llevó el premio en este desfile del patrocinante fue Colombia. Ella fue la ganadora. Y bueno, yo quiero saber cuáles son tus favoritas. Déjamelo saber en los comentarios. Vienen muchos más videos del Miss Charm, así que suscríbete, activa la campanita y por supuesto déjame un comentario. Y no olvides seguirme en Instagram, @soydanielramos, en TikTok, y aquí abajo les voy a dejar todas las coordenadas. También estamos en Spotify con todo más todo. Y por supuesto no olviden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.